Bienvenidos al tercer episodio de 1.21 Gigawatts, un podcast de otra dimensión. Les quiero dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando alrededor del mundo. He estado revisando que nos escuchan en Irlanda, en Estados Unidos, en España, en Madrid. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas, también en México, a mis amigos, a las personas que han interactuado por Twitter. Y les recuerdo, estamos en Twitter como @gigawatts, terminado así como watts de la pregunta. Y ahí también voy a estar publicando las encuestas sobre los posibles temas de los próximos episodios para que ustedes pues interactúen y elijan el tema del que quieran que yo hable. También he estado haciendo algunas recomendaciones en medio de esta cuarentena de películas, de series que están gratis para que ustedes las vean y pues que aprovechen el tiempo, porque realmente muchas cosas de la ciencia ficción, aunque ustedes digan es ficción, por momentos se vuelven realidad. Parte de la situación que estamos viviendo ahora en el mundo con esta pandemia, como lo quieran definir, son cosas que se ha planteado en la ciencia ficción, y precisamente en una de las películas de las que voy a hablar hoy se nombra una pandemia. Entonces, gracias, no olviden interactuar también con el hashtag Gigawatts. También vamos a tener cuenta de Instagram para que puedan votar y puedan recomendar. También he estado publicando películas, links para que ustedes lo lean, y pues probablemente en los próximos episodios haga o traiga un invitado que sepa el tema, que le guste, y pues tengamos una conversación amena. No olviden comentar también, para si quieren que les mande saludos, pues ahí lo pueden hacer en Twitter o en Instagram. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y vamos al tema. El día de hoy quiero hablar de un tema o un género, por así decirlo, de la ciencia ficción. Y es que ustedes pensarán de que la ciencia ficción habla siempre de un solo tema. Mucha gente, cuando uno dice ciencia ficción, de una vez piensan robots o viajes en el tiempo. Pero en sí, esos tópicos están dentro de unos géneros, y esos géneros tienen unos subgéneros. Y hoy vamos a hablar de uno de los subgéneros de la ciencia ficción en el cine, en específico en películas que hablen de cyberpunk. Entonces, ¿qué es el cyberpunk? Es difícil considerar quién fue la persona que nos da el primer concepto de cyberpunk en el mundo. Mucha gente nombra a Gardner Dozois, que es un escritor y editor de ciencia ficción estadounidense, y por así decirlo, él fue de las primeras personas en una antología de ciencia ficción que empieza a nombrar este subgénero de la ciencia ficción, en el cual los temas como la tecnología, la robótica, los avances, también nombran un poco los mundos posapocalípticos, mundos distópicos. Y les recuerdo que pues distopía es un futuro o una vida que no es la que uno desea, ¿sí? Por así decirlo, nosotros queremos de que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una buena vida, de que vivan en un mundo sano, en un mundo muy natural. Y una distopía sería que nuestros nietos vivieran en un mundo donde tuvieran que utilizar máscaras para respirar, que el aire estuviera contaminado y ellos no pudieran respirar ese aire porque puedan morir. Eso es una distopía. También mucha gente plantea una distopía en la forma en que en el futuro nuestra vida va a ser más independiente de las máquinas, o sea, de que vamos a necesitar la tecnología para todo, para vivir, para comer, para respirar. Eso es una distopía. Incluso mucha gente dice que una distopía sería que se acaben los gobiernos y la gente empiece a sobrevivir, por así decirlo, matándose los unos a los otros, y el que logre matar más es el que siempre sobrevive, por así decirlo. Entonces, eso es una distopía. Una utopía sería algo perfecto, ¿sí? La vida de nosotros perfecta, sin problemas, que nos alcance el dinero para todo,
que tengamos tiempo para hacer todo. Mucha gente plantea una utopía como, y eso depende mucho del punto de vista, de que yo voy a vivir 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, porque la persona quiere vivir mucho tiempo. Entonces eso sería una utopía para esa persona. Ahora, el cyberpunk no siempre se trata de utopías o distopías. Se puede decir que en su gran mayoría sí trata de distopías, pero yo siempre he dicho que depende del punto de vista de la persona, porque lo que para mí puede ser algo bueno, para alguien más puede ser algo muy, muy malo. Entonces, el cyberpunk empieza a tomar, por así decirlo, todas aquellas obras literarias que empiezan a tratar ese tema. También se habla mucho de hackers, de corporaciones gigantes que controlan el mundo, inteligencia artificial, de cómo estas compañías rigen el mundo y las personas tienen que estar como pendientes de lo que dice la compañía para vivir, por así decirlo, estas grandes corporaciones. Entonces siempre vemos que la tecnología es un recurrente dentro del cyberpunk. O sea, se utiliza la tecnología para explicar un poco cómo esta vida utópica o distópica se concibe en 10, 30, 20, 40, 100, 200 años. Entonces, eso es por así decirlo de forma breve lo que es el cyberpunk. También en la literatura se mezcla mucho lo que es la novela policíaca, como los relatos de detectives a la hora de hablar de cyberpunk. Entonces como que siempre cuando te van a contar una historia es como de un detective, de un policía que está averiguando algo, un gran secreto por parte de una empresa que quiere matar a la humanidad o que está escondiéndole cosas. Entonces siempre va a tener como también un poquito de eso. Y muchas de las obras y películas precisamente de las que voy a hablar tienen esa característica de que se nombra un poco como se mezcla con el género policíaco, por así decirlo. Entonces, dicho esto, ya creo que ustedes tienen una idea un poquito más de lo que es el cyberpunk. Ahora voy a empezar a hablar del cyberpunk en películas de ciencia ficción. Y cada película que escogí tiene uno de los subtemas que plantea el cyberpunk. Entonces, vamos a empezar por la más antigua, que pone, por así decirlo, un referente en las películas que se van a realizar en los años que siguen. Entonces, la primera película de la que vamos a hablar es Blade Runner de 1982. Está basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Philip K. Dick es uno de los pioneros de la ciencia ficción. Este hombre hizo libros y montó... es que es una locura, mi gente. Él manejó también todos los temas de lo que es la robótica y te coloca aproximadamente un mundo donde los humanos viven con las máquinas, por así decirlo, un poco de lo que hizo Isaac Asimov, pero se centra también como en la moral que hay entre humano y máquina, y como muchas veces las máquinas son más humanas que los humanos. Suena muy raro, pero muchas veces en las novelas de él, en las historias, la máquina es la que se comporta como debe ser. O sea, la máquina es... Si ustedes, por ejemplo, ven esta película, ustedes van a pensar igual que la máquina y van a decir, la máquina tiene razón. O sea, lo que nos está planteando la máquina es una verdad. Y probablemente en esta película la máquina es la que nos hace sentir que los humanos somos los que actuamos mal y que las máquinas son simplemente un instrumento utilizado para esa maldad. Entonces Philip K. Dick hizo alrededor de 44 novelas y 121 cuentos de ciencia ficción. Entonces es una persona que es brutal. De esta novela ya compré
ya la compré y estoy esperando que me llegue porque he leído partes y me llamó muchísimo la atención, y desde el primer momento en que conocí esta película siempre me sonó y dije, en algún momento voy a leer la novela, porque la película es una locura. Y la mayoría de películas de ciencia ficción, así como por así decirlo, las más famosas, han sido basadas en historias y en novelas de este autor. Entonces en Blade Runner, obviamente hay que nombrar que está protagonizada por una de las joyas de Hollywood de los años 80 y 90, que es Harrison Ford. Harrison Ford es el personaje principal, es Deckard, es un Blade Runner, es una especie de policía que lo que él hace es buscar a los robots o los replicantes, como lo llaman en la novela y en la película, y estos replicantes son como empleados, como la empleada de la casa, como el chofer, y ellos cumplen una función y tienen un tiempo de vida específico. Entonces cuando ya empieza a mostrar deficiencias, este Blade Runner, este agente por así decirlo, los encuentra y los retira. Cuando yo digo retirar, no es como que le van a dar una pensión al robot, como que, ay sí, mira, serviste 100 años y te vamos a dar una pensión. No, cuando ellos dicen retirar es prácticamente asesinarlo, y en realidad los asesinan, les disparan. Y estos robots tienen una fisionomía igual a la nuestra, sangran, tienen conciencia, piensan, actúan, a veces imitan, pero pues no dejan de ser una máquina. Entonces este personaje es el encargado de retirar a los robots. Y lo que nos presentan en la película, no quiero ir mucho en la trama porque si no se la han visto se la puedo dañar. Lo que presentan en la película es prácticamente que las máquinas empiezan a actuar por su cuenta y quieren vivir las máquinas porque se dan cuenta de que los humanos actúan mal y hacen cosas que no son concebidas en su mente, en la mente de la máquina, como algo bueno. Entonces es bastante interesante, y créanme, la escena final de la película es una de las mejores películas del cine. Incluso en los Oscar se mostró parte de la escena, porque precisamente el personaje que hace de la máquina del Nexus 6, él tiene una representación muy buena al final de la película, se las recomiendo. Uno no lo llega a entender por las palabras que utiliza, pero prácticamente es el autor o es el director de la película diciéndote: la humanidad va a sufrir tragedias y ustedes son los que están provocando esas tragedias, y si no hacen algo va a ser inevitable que suceda. Entonces Blade Runner en 1982 salió casi 10 años después de la novela de Philip K. Dick, que pues es en la que se basa, y el director es nada más y nada menos que Ridley Scott, que es conocido por la película de Alien. Entonces Ridley Scott para mí es uno de los mejores directores de ciencia ficción. También fue director del Gladiador, del Marciano, esta película que le gustó mucho a las personas, y para mí es de los pocos directores que puede llegar a recrear de forma muy completa una novela. Ahora, ¿qué pasó con Blade Runner? Blade Runner estaba ambientada en el año 2019. O sea, la trama principal ocurre en noviembre del 2019. Y lo que nos dicen es que prácticamente los humanos necesitamos máquinas para poder cumplir nuestras tareas más mínimas. Ahora, en Blade Runner 2049, que es la secuela y salió aproximadamente unos 30 años después de la original, nos plantea precisamente lo que sucede en el año 2049. Y al inicio de la película también hay una escena muy importante que nos dice que para el año 2020, o sea,
un mes después o 2 meses después de lo que ocurrió en la primera, la humanidad sufrió una catástrofe. Sufrieron un apagón de 10 días en el que la tecnología dejó de funcionar. Y la humanidad después de eso empezó otra vez de nuevo porque se perdieron datos, se perdió, mejor dicho, todos los avances y tocó empezar de nuevo con nueva tecnología. Y pues nos damos cuenta que son las máquinas las que prácticamente dominan el mundo. La policía son las máquinas y lo hacen porque cumplen bien lo que se les pide. Entonces ahí vemos otra vez este conflicto. También hablan, por así decirlo, por encima, y creo que mucha gente no le prestó atención a eso, de que algunas partes del mundo tienen radiación por las guerras que hubo después del 2020, por las guerras que hubo hidrógeno, hay, mejor dicho, hasta en una parte el personaje principal, cuando se mete a la ducha, le dicen de que el agua no tiene toxinas, que está 99.1% libre de toxinas. O sea, vemos de que hay un gran número de contaminación en esa distopía. Y pues no les voy a contar mucho así porque yo les recomiendo, es una película larga, la segunda, dura alrededor de 3 horas, pero es una joya del cine, es una obra maestra. Hay que sentarse y darnos cuenta de que todavía sigue el problema filosófico de máquinas y humanos, y vemos cómo los humanos, por así decirlo, cavamos nuestra propia tumba con nuestros actos. Eso es uno de los temas. Entonces, cómo la tecnología y las máquinas interfieren en la vida de las personas y cómo vivimos con ella. Ahora, la segunda película la voy a nombrar muy poquito porque mucha gente diría, no, eso es parte más del género de viajes en el tiempo. Pero pues plantea una utopía muy cyberpuniana, que es Terminator. Toda la saga de Terminator es prácticamente un mundo donde las máquinas nos dominaron. Hay un enfrentamiento con las máquinas y los humanos tratamos de sobrevivir por medio de John Connor, que crea algunas residencias de humanos para liderarnos contra la batalla de las máquinas, ¿no? Entonces lo voy a nombrar así porque esa es como la distopía que pone Terminator, y también obviamente trata sobre viajes en el tiempo. Y pues lo que nos dicen en Terminator es que sucede la trama original sucede del año 2029, viaja un Terminator al año 84, ¿no? Para matar pues a Sarah Connor, que es la madre de John Connor, que es el que va a liderar la resistencia contra las máquinas. Eso por Terminator. La siguiente película que tiene, por así decirlo, conexión con otra, no es que la tenga, pero para mí tiene una conexión tremenda. Y antes de hablar de esas dos películas finales, vamos a una pequeña pausa comercial. Las dos siguientes películas de las que les voy a hablar, yo como fanático, también como analista de ciencia ficción, me atrevería a decir de que se pueden concebir en un mismo universo. A la vez podría decir de que las dos son independientes porque ni los directores comparten asimilaciones, no es el mismo director, años completamente diferentes. La una es basada en un cuento, la otra es una creación original de los directores. Y estoy hablando de precisamente dos películas protagonizadas por el mismo actor principal, que para mí es uno de los mejores actores y que en la primera película se le criticó mucho, y ya les voy a decir por qué se le criticó. Entonces, la primera película es Johnny Mnemonic de 1995, basado en el cuento del señor, del maestro de la ciencia ficción William Wilson, que saca
para mí decirlo, una de las novelas más importantes del género cyberpunk, y para mí este señor, este escritor es el padre del cyberpunk con la novela Neuromante de 1984, que también ya mandé a pedir y espero que me llegue pronto, y sacó varios cuentos en los cuales uno se llama Johnny Mnemonic en 1982, que es, por así decirlo, es un cuento cortico de 14 páginas. Voy a ver si puedo encontrar la traducción, lo encontré en inglés. Si lo encuentro en español, pues también se los voy a colocar en inglés para los que leen en inglés. Y es un cuento cortico, no te da muchos detalles en sí de la trama, te pone una situación, te pone unos personajes y listo. Y esta película se llevó al cine en el 95, tuvo, por así decirlo, una taquilla considerable, o sea, se recuperó lo que invirtieron, pero se le criticó mucho la actuación a Keanu Reeves, y es que eran los personajes principales que tenía. Entonces hay muchos factores, y ya les decía antes de que se pueda hablar un poco o se pueda hacer un episodio completo de por qué la ciencia ficción en el cine no funciona. Y les voy a dar como un spoiler: el dinero y la tecnología es un factor importante, o son dos factores importantes en eso. Pero eso es otro tema. Y en esta película Johnny Mnemonic, préstenle atención a las fechas porque van a tener conexión con la segunda película, que es The Matrix, que salió en 1999, y los directores o las directoras, porque ya antes eran directores y ahora son directoras porque se cambiaron de género, son las hermanas Wachowski. Y eso sí es una creación pura de estas hermanas. Ambas crearon esta saga, trilogía, que ya están grabando una cuarta parte, y yo tengo muchísimas ansias de ver esa cuarta parte, porque Matrix está ambientada en un año específico, no sabemos muy bien en qué año será, algunos dicen que sí, otros... Es difícil concebir un año en donde sucede The Matrix, pero bueno, de esa película también se puede hacer un solo episodio, porque esta película, esta trilogía tiene tanto, pero tanto por que se puede analizar y se puede hablar, que también trata de no solo temas de ciencia ficción, sino trata de temas filosóficos de nosotros como humanos, de nuestra vida, de cómo vivimos nuestra vida y cómo la percibimos. Pero eso pues ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿de qué trata Johnny Mnemonic? Basada en el cuento de William Wilson, ya se los decía, padre de la ciencia ficción. Estén pendientes de las fechas que les voy a decir, porque las fechas nos pueden decir grandes cosas sobre lo que nos está sucediendo ahora. Y es acá donde para mí esta película, que fue tan criticada, de que dicen de que es de las peores, plantea algo que nos está pasando ahora. Entonces, nos encontramos en el año 2021 y el mundo de la información electrónica alcanza una escala sin precedentes, mi gente. Una gran parte de la población del planeta sufre por una nueva enfermedad llamada síndrome de Nats, o síndrome del temblor negro, en inglés Near Attenuation Syndrome. Entonces, esta enfermedad es causada ¿por qué? Por toda la cantidad de radiación electrónica que existe en el planeta. Las personas le dan, por así decirlo, unos ataques epilépticos y tienen que tomar cierta medicina pues para contrarrestar los efectos de este síndrome. Ahora, ¿quién es Johnny Mnemonic? Que es el personaje principal que interpreta a Keanu Reeves. Él es un mensajero que tiene un implante cerebral que es capaz de almacenar al menos 170 gigabytes de datos. Entonces lo que él hace es prestar su cabecita, su espacio o su almacenamiento, y lleva información de un lado a otro.
Entonces, por así decirlo, Johnny Mnemonic es una unidad USB, es como una USB, lleva datos de un lado a otro. Entonces él cae en una misión donde tiene que llevar 320 gigabytes, o sea, tiene que llevar más de lo que su cerebro aguanta, y tiene que llevarla a Newark. Él está en Beijing y tiene que llevarla a Newark porque esa información es supremamente importante, tiene unos datos esenciales para el mundo. ¿Cuál es el problema? De que él se ve envuelto en medio de unas tríadas asiáticas, los yakuza, por así decirlo, que quieren robar la información, y él viaja hasta Estados Unidos tratando de que le saquen la información, o sea, de cumplir la misión de llevarla. Pero el problema es que se ve envuelto en medio de que todas las personas quieren engañarlo, de que quieren robar la información. Entonces los que fueron contratados, que robaron esta información, fueron contratados por alguien, y esa persona fue contratada por alguien, etcétera. O sea, cada quien quería tener la información, por así decirlo. Y pues Johnny es la persona que tiene eso. Y pues Johnny viaja a Newark, a Nueva York, y esto se da cuenta de que tiene pocas horas de vida porque tiene una sobrecarga de información en su cabeza y necesita que le saquen eso. Entonces precisamente se encuentra con un médico que es el único encargado o el único capaz de sacar esa información, y pues él se ve envuelto en toda esta problemática. ¿A qué voy yo con que esta película se hace relevante en estos años? No es simplemente porque esté basada en el año 2021, o sea, el próximo año para nosotros, sino porque nos nombra de que una enfermedad está atacando a las personas. Acá dicen que es la tecnología, y esta enfermedad causa gran pobreza. También en la película se ve que muchas personas pobres tienen esa enfermedad y no hay forma de ayudarlos. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué es lo que lleva a Johnny? ¿Por qué todo el mundo quiere la cabeza de Johnny y quiere la información que tiene a él? Una empresa farmacéutica, ahora volvemos a lo que es el cyberpunk, que les decía que son empresas, en este caso es una farmacéutica, las empresas que controlan el mundo. Entonces esta empresa tiene la cura de la enfermedad, pero unas personas robaron esa cura, o sea, los datos para hacer la cura, y ellos contratan, o sea, la empresa contrata a los yakuza para recuperar la información. El problema es que los yakuza también quieren esa información porque es muy importante. Entonces hay una parte de la película que el médico le dice a Johnny Mnemonic, le dice: Johnny, ¿qué es más importante? ¿Tu vida o salvar la vida de todas las personas del mundo que tienen esta enfermedad? Y ahí pues el personaje dice como que a mí qué me importan las personas, a mí solo me importa mi vida, yo quiero volver a mi vida de placeres, volver a estar en un hotel. Si me hago entender, él tiene como una actitud muy egoísta, y luego se da cuenta de que mucha gente muere por culpa de este síndrome de Nats. Ahora, esa es como la trama. No les voy a contar al final porque no me gusta hacerles el mayor spoiler. Entonces toda la película gira alrededor de eso, que a mi parecer es buena. Hay algunas cosas que uno dice, es una película de los 90 que no tuvo como mucho, o sea, no invirtieron tanto en efectos especiales. No es que tampoco es que se necesiten, pero hay unas escenas que son muy, muy, muy tontas. O sea, no empieza bien y luego la trama empieza a disminuir como la calidad de la película. ¿Sí me hago entender? Esa es la crítica que yo le puedo hacer. Pero el resto, el tema es importante. Entonces, ¿qué tenemos? Una empresa, una corporación gigante que tiene una cura para el mundo y no la quiere dar, y esta persona tiene la cura. Ahora,
Eso sobre Johnny Mnemonic. La siguiente película que voy a hablar tiene un lazo o unas características importantes y las voy a ir nombrando mientras les voy explicando la trama de la segunda, que es The Matrix, de las hermanas Wachowski, película del 99 que no es basada en ninguna obra, es una creación propia de ellas. Película que se hizo tan famosa, es una trilogía de las mejores y es que se hizo de una forma tan buena. O sea, la película tuvo de todo. Tuvo buenos efectos, buena actuación, temas que son filosóficamente interesantes para todas las personas y que nos conciben. De que yo les digo a ustedes, analicen esa película porque la película nos está diciendo un mensaje muy importante. Entonces, ¿de qué trata The Matrix? Protagonizada por Neo, que es un empleado, una persona, un secretario que va al trabajo normalmente todos los días. Él es una especie de programador y un día le empiezan a llegar mensajes en su computadora. Le llegan todos los mensajes a la computadora de que, oye, Neo, The Matrix te tiene, de que estás controlado por alguien. Y él empieza como, al principio no le presta atención y luego cuando conoce a Morfeo se da cuenta de que le dicen de que él vive en una realidad inventada. Entonces él dice, pero realidad inventada o quién nos domina, y luego te dicen como que no, son las máquinas. Entonces ahí se une el género de cyberpunk, de que son las máquinas las que dominan al mundo, ¿no? Y despiertan a Neo, lo despiertan y él se da cuenta que viven en el año 2199. Y Morfeo y todo eso son un grupo de rebeldes que están en una nave que se llama Nabucodonosor, y ellos viajan en la nave alrededor de el mundo que ha sido destruido y las máquinas son las que reinan, ¿no? Y ahí pues ustedes tienen las escenas esas donde Neo prácticamente nace de nuevo. Es una locura eso. Y ese es el pináculo de la evolución o la distopía que muestra The Matrix, ¿no? De que ya no necesitamos madres, sino que las máquinas son capaces de crear personas. Y las personas viven en realidades que son modificadas por estas máquinas. Y pues, ¿qué es lo que quieren? Es destruir las máquinas y que todos podamos vivir. Las personas viven, por así decirlo, como neandertales. Hay escenas así sobre todo en la tercera película de Matrix tiene unas cosas que a veces uno la puede asimilar con Sodoma y Gomorra. Tiene unas referencias también muchas veces bíblicas la película. Mucha gente dice que Neo actúa como Jesús y que Morfeo, por así decirlo, es Dios. Entonces la película tiene muchas cosas y es esa distopía que presenta en que las máquinas son las que controlan a las personas y las personas caminan por las calles, son como un experimento de las máquinas. Y pues ahí se mete toda esta trama de que una persona está con las máquinas y los está ayudando a entrar, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas que yo dije son características principales que se unen entre Johnny Mnemonic, que unen a Johnny Mnemonic con Matrix? Primero, cuando Johnny Mnemonic va a la recepción del hotel donde están estas personas que tienen la información, a él le dicen nombre y él dice, soy el señor Smith. No dice nada más, solo Smith dice. Si vamos a Matrix, el señor Smith es la máquina, o sea, es la persona que está dominando ahí, y precisamente Johnny Mnemonic es la persona que tiene el poder porque él tiene la capacidad de guardar información en su cabeza, ¿no? O sea, Johnny Mnemonic es una máquina, y el señor Smith en Matrix es una máquina. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en varias partes de Johnny Mnemonic
nos dicen que estas corporaciones manejan el mundo como ellos quieran y que nosotros, o sea, las personas del común, somos una creación de ellos y estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a lo que estas grandes corporaciones dicen o actúan sobre nosotros. Esa es la segunda característica, porque en Matrix las máquinas han creado una realidad donde las personas viven y creen que esa es la vida real y no es la vida real. Entonces esa es como las dos características principales. También lo del año, uno diría como que probablemente sí, Johnny Mnemonic es en el 2021 y Matrix es en el 2199. Entonces uno diría como que bueno, tal vez lo que pasó en Johnny Mnemonic fue como un recurrente hasta el 2199 en Matrix. Es una asimilación que simplemente estoy haciendo, no es que sea algo tangible como tal. Eso es como las dos cosas que para mí une estas dos películas distópicas, porque son megacorporaciones, son máquinas, y vemos cómo la tecnología modifica a las personas o modifica la forma de vivir, porque incluso Johnny Mnemonic, para poder almacenar esa cantidad de información en su cabeza, tiene que borrar sus recuerdos. Borra todos sus recuerdos simplemente para tener el poder de almacenar más información de cualquier cosa en la internet y todo eso. Incluso hay una escena donde Johnny Mnemonic se conecta a la internet y es muy parecido a como en Matrix se conectan a la Matrix, a la realidad donde ellos creen que viven, ¿no? Entonces esa es como otra de las asimilaciones. Es muy parecido la una a la otra. Yo digo, es como wow. Lo que los Wachowski hicieron fue coger Johnny Mnemonic y llevarlo a un nivel tremendo. Obviamente Johnny Mnemonic es algo completamente diferente a la trama de Matrix, pero tienen unas asimilaciones muy buenas y a mí siempre me ha parecido interesante hacer un paralelismo entre obras de ciencia ficción, porque vemos cómo esta visión distópica, utópica puede cambiar de un director a otro. Y bueno, eso en pocas palabras son los temas que maneja el cyberpunk. También quiero nombrar así brevemente una película que se llama Ghost in the Shell, que tuvo una película, un live action, en realidad es una película japonesa de anime que salió en el 95, que es sobre una especie de cyber soldado o soldada en este caso, que trata de recuperar la memoria y está dentro de un cuerpo de una máquina, y precisamente es una corporación la que maneja todos estos procesos y le borran los recuerdos a ella y ella trata de recordar todo eso. ¿Por qué nombro esta película? Porque las hermanas Wachowski, a la hora de crear The Matrix, se basaron en The Ghost in the Shell. Tuvieron gran influencia con esa película para plantear los escenarios futurísticos de Matrix y también de la forma en que mostraban la tecnología. Solo la quiero nombrar en ese caso. La película también es muy buena, tanto la animada. Yo creo que la animada es un poquito mejor, porque el live action te tratan de vender más a la actriz, que es Scarlett Johansson, que es muy buena y lo hace muy bien, pero te tratan de vender más a la actriz que a la trama de la película. Entonces quería solamente nombrarla para eso. Y por último les quiero dejar unas recomendaciones. Aparte de todas estas películas, les recomiendo mucho que vean Blade Runner, primero la del 82, luego la del 2049. Si pueden vérselas seguidas, son 5 horas donde su cabeza va a explotar. Va a explotar porque es muy buena. Y ambos directores, y precisamente el director de Blade Runner 2049 es el encargado de hacer varias películas de ciencia ficción, como The Arrival, como Doom, que es una película que se hizo en los 80 pero no tuvo tan mala taquilla y era tan ambiciosa, porque prácticamente la película, o sea, del libro en que se basó, te da para hacer unas 3 películas, y ellos metieron todo en una sola y simplemente pues pudieron tomar algunos datos del libro nada más.
Entonces les recomiendo mucho Blade Runner y luego Blade Runner 2049. Sale Ryan Gosling. A las muchachas que les gusta Ryan Gosling lo van a ver ahí actuando muy bien. Creo que es de los mejores papeles que ha hecho. Otras recomendaciones: Elysium o Elysium, como ustedes le quieran decir. Dredd o Just Dredd, que tuvo una versión con Sylvester Stallone y luego tiene una versión con Karl Urban en el año 2012. Dredd. Akira, un anime de cyberpunk brutal, que te deja sugestionado mucho tiempo. A mí me dejó muy sugestionado demasiado por la forma, la animación es brutal. Los japoneses en cuestión de cyberpunk son de los mejores. Creo que hay muchas obras, películas, animes de cyberpunk japonesas de las que podemos hablar, que les puedo recomendar, que uno se queda como de por Dios, son unos genios en lo que hacen. También tenemos Ready Player One, que es basado también en una novela. Es un mundo más como de videojuegos. A mí me gustó Ready Player One, tiene referencias al mundo de los videojuegos y todo eso, y trata prácticamente del cyberpunk, pero de una, por así decirlo, es una historia más juvenil. Robocop es de cyberpunk, no es de robots, es de cyberpunk, porque Robocop es un humano que sufrió un accidente, un policía, y metieron su cerebrito dentro de una máquina. Entonces, ahí tenemos ya el tema del cyberpunk. Tron, yo les recomiendo más Tron, la versión que sacó Disney, no la primera. La primera es buena, pero los efectos no daban para mucho, y a veces los colores te pueden, pues no sé, cada persona lo ve así. Yo se lo recomendé a un amigo y me dijo, no, los colores de la película, porque tratan de recrear como unos mundos futuristas con colores y todo eso, entonces a veces los colores como que te hacen sentir un poco mareado. Y obviamente Terminator, pues a veces para mí la primera de Terminator y la segunda son brutales, son unas obras maestras también dentro del cyberpunk. Y bueno, hasta acá este episodio. Ha sido un poquito largo. Esto, como les he dicho, da para hablar muchísimo más. Les quiero agradecer a las personas que han llegado hasta acá. No olviden compartir el podcast. Creo que este fin de semana también voy a subir otro. Les voy a dejar encuesta para que me digan de qué quieren que sea el próximo episodio. Les mando un abrazo. Espero que todos estén bien. Aprovechen este tiempo para ver un poquito cine de ciencia ficción, de cyberpunk, porque muchas cosas que están pasando en nuestro mundo ya se ha hablado en la ciencia ficción, y a veces yo diría como deberíamos tomar eso a modo de consejo y de reflexión para evitar futuras catástrofes y evitar de que nos deshumanicemos, ¿no? Que eso es como lo que menos se quiere. Entonces les voy a dejar los links del cuento de Johnny Mnemonic en Twitter. No olviden seguirme @gigawatts, y nos vemos en otro episodio. Hasta luego y nos vemos en la próxima dimensión.